acabamos de verlo, son los resultados de esta primera gran encuesta nacional de intención de voto. Y esa pregunta que se realizó en la misma, si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por cuál candidato usted votaría? Ya vio los resultados. Hacemos el análisis. Hoy hemos invitado al señor Paul Coca, analista, con quien ya estamos en contacto, y también al señor Robert Brockman, quien es analista. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a Amos. Muy buenos días, un gusto enorme estar nuevamente en Bolivisión. Gracias. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Feliz inicio de semana. Bueno, estamos iniciando esta semana con estos datos que reflejan la intención de voto de la población en el país. A ver, el candidato Luis Arce del Movimiento al Socialismo, según estos datos, ha bajado 7 puntos. ¿Qué significa eso? Empecemos con ello, por favor, con usted, señor Brockman. Bueno, estos 7 puntos no tengo ninguna duda de que son debido a las movilizaciones que tuvieron lugar en agosto, estas movilizaciones que fueron realmente inexplicables desde el punto de vista racional, que privaron de oxígeno a los enfermos, bloquearon las carreteras y que no tenían realmente ninguna posible justificación, ¿no? Y esto le ha rebotado claramente al candidato del Movimiento al Socialismo, que ahora está cosechando pues sin nada menos que 7 puntos menos. Y yo creo que esto es el núcleo duro del MAS. Este ya es el núcleo duro que difícilmente va a volver a cambiar. No creo que pueda recuperar un punto siquiera. Yo creo que no se va a mover significativamente de ahí la cifra del MAS. Señor Coca, ¿usted qué opina? Si nosotros analizamos los resultados de la encuesta, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, nos encontramos de que el MAS ya tiene prácticamente un 30% consolidado, que era lo que siempre ha estado previsible dentro del voto duro. Pero resulta que esto también se debe a 2 aspectos elementales. Uno, el bajón en encuestas por las movilizaciones que hubieron en días pasados, por las denuncias contra su jefe nacional, por el intento de que su jefe nacional sea habilitado como candidato por encima de lo que establece la Constitución Política del Estado, y sobre todo no olvidarnos el menor detalle de que también el MAS está mostrando un desgaste, que la ciudadanía se ha dado cuenta de eso. Ahora, la capacidad de movilización que el MAS ha tenido en pasados días ha servido por una parte para quedar mal en las encuestas, en los sondeos electorales y sobre todo, pero también ha servido de manera interna para que el MAS tenga un efecto llamado de cohesión interna. Es decir, que hay un reencuentro interno otra vez entre militantes masistas para reafirmar el voto duro. Sin embargo, esto da acá es tema de análisis también, que hay un 70% de encuestados, y en departamental también hay que ver departamento por departamento, de acuerdo a la infografía ya vista, donde las victorias del MAS en 6 departamentos son mínimas, es decir, pueden ser fácilmente volcables. El MAS lo que está haciendo es aprovechar que tiene base, tiene estructura, tiene un voto duro y sobre todo la dispersión de sus rivales. No nos olvidemos, enfrentarse el MAS a 7 rivales no es poca cosa, o sea, y sobre todo el índice que ya no extraña de indecisos, que ya son un poquito más del 30% a nivel nacional. Es decir, estos indecisos otra vez van a definir la elección tal como hubiera sucedido en octubre del año pasado. Permítame, porque en breve vamos a hablar de este índice de indecisos justamente. Ahora, en comparación a pasadas encuestas, la señora Yanine Áñez de Juntos ha bajado 6,5 puntos. ¿Qué análisis se hace al respecto, señor Brockman? Esto es sin ninguna duda también el producto del desgaste del poder, ¿no? Cuando la señora Áñez se declaró candidata a la presidencia, siendo presidenta interina, pues era muy auspiciosa su candidatura, es verdad, porque estaba en un momento muy alto, todavía vivíamos la euforia del post 21, los 21 días de resistencia, etcétera. Pero sin embargo, obviamente los errores de gestión por una parte, por otra parte el hecho de que su gobierno interino se prolongó más allá de lo que hubiera sido deseable debido a la pandemia,
la mala gestión de la propia pandemia, innumerables casos de corrupción, el caso más sonado que es el de los respiradores, etcétera, han hecho obviamente que baje. Ella tenía en febrero 16.5, en marzo 16.9, hoy 10.4, 17 puntos menos casi que la última encuesta. Esto es producto de un desgaste que no va a recuperar, no tengo ninguna duda, a no ser que sucediera un milagro y que hiciera alguna cosa demasiado bien y que le redituara una votación increíble, pues la señora Áñez solo puede bajar lamentablemente. Señor Coca. Si nosotros analizamos la infografía general en base a la evolución de los candidatos, hay un descenso notorio de Yanine Áñez, producto precisamente de lo que ha sido el tema de la administración gubernamental. Ahora hay un detalle, que en los días que nosotros enfrentamos una pandemia muy dura y esos mismos días que el MAS sacó a sus militantes a las calles, el ciudadano común y corriente lo único que quería era que se ponga orden interno en el país. Y recalco todo lo que decía aquí mi colega y amigo Robert, efectivamente casos respiradores, etcétera, para que ella hacer hincapié, ya él lo hizo. Sin embargo, vemos que la gente lo que quería era, como se dice, mano dura contra quienes bloqueaban carreteras, contra quienes impedían que ingrese alimentos a las ciudades, y directamente no hubo tal cosa. Entonces el ciudadano no es que haya migrado el voto a otro candidato, no, directamente en esta encuesta se ha visto un voto bronca, que yo le quito apoyo a Yanine Áñez, pero voy a tomar la decisión a último momento de por quién voy a votar. Ahora, estos porcentajes, por si acaso, son alarmantes para Juntos. Al margen de la victoria leve que hay en el Beni, en el resto de los departamentos no tenemos una situación de importancia de Yanine Áñez, o aquí en La Paz, que la votación de consolidarse y conseguir un par de decimales solamente le da para un plurinominal, ¿no?, cuyo candidato a primer pluri es William Vascopé. Pese a que en La Paz hay la estructura de Luis Revilla, la estructura de Samuel Doria Medina, Soledad Chapetón, y obviamente lo que ha conseguido Yanine Áñez y todo lo del movimiento los 21 días. Entonces nosotros vemos de que la ciudadanía, el encuestado, le quita apoyo, pero todavía no ha decidido por quién o a dónde va a migrar ese porcentaje de votación. Entonces ahí nosotros vemos esa situación en el caso de Yanine Áñez, que va a tener que replantear su estrategia para conseguir respaldo, que en un principio lo tenía y que en las primeras encuestas del mes de febrero inclusive ya estaba a un paso de pelear una segunda vuelta electoral. Bien, veíamos hace un momento, y si me pueden volver a poner esos cuadros, por favor, va a ser importante para que podamos hacer este análisis, porque son los cuadros comparativos de lo que ha sucedido en las pasadas encuestas del mes de febrero y marzo. Ahora vamos con el señor Carlos Mesa. Solo bajó 1,2%. A ver, ¿qué opina al respecto, señor Brockman? Bueno, este porcentaje de Carlos Mesa, si dibujamos una curva, en realidad no sería una curva, sería prácticamente una línea recta, ¿no? No ha ganado, no ha perdido prácticamente nada en todos estos meses, lo cual se puede interpretar de dos maneras posibles. En un contexto donde sus dos rivales inmediatos, digamos, Arce y Áñez, han bajado respectivamente 7 puntos, unos porcentajes horribles, y Carlos Mesa se ha mantenido, podríamos interpretarlo como una estrategia exitosa, estable, etcétera, ¿no? Pero por el otro lado, si tomamos en cuenta que los otros han perdido semejantes cantidades de votación, ¿a dónde se han ido esos votos? No han ido a Mesa. Eso es lo interesante, no han ido a Mesa. Entonces, desde ese punto de vista, podemos verlo como un relativo fracaso. Y ahí yo creo que donde vamos a querer ir a hacer el análisis en un momento con Paul y contigo mismo, Vania, es el tema de los indecisos, es decir, ¿qué es lo que van a hacer los indecisos? El sector que ha ganado votos ha sido los indecisos. Yo creo que vamos a llegar a ese punto en unos minutos. A ver, señor Coca, ¿qué opina del señor Carlos Mesa? El caso de Mesa es el siguiente: de todos los candidatos que están en la tabla y que se puede ver, es el que prácticamente menos ha perdido votación, conjuntamente con lo que es Camacho, pero la diferencia es que Camacho perdió de marzo a septiembre poco,
pero si hablamos de febrero a septiembre es bastante. El caso de Carlos Mesa es que Mesa ha tenido la habilidad política que los otros rivales no han tenido para ubicarse en un centro político. Y ese centro político le permite tener descontentos del MAS a su favor y descontentos de los rivales del MAS. Ahora, la estrategia de Mesa ha funcionado en las épocas de pandemia, porque si bien no detentaba los recursos o el poder para realizar campaña, se ha estado moviendo a través de sus afiliados, a través de sus seguidores, bastante en redes sociales, a través de encuentros, conversatorios. Pero ahora, el problema de Mesa que va a tener que enfrentar son dos. Uno, pelear esos votos de indecisos, que enseguida vamos a hablarlo con todo gusto. Y punto dos, que Mesa en este instante ya debe dejar su estrategia de enfocalizarse única y exclusivamente por redes sociales a buscar el voto directamente en la calle, con las respectivas medidas de bioseguridad y prohibiciones que existen. Ese es el detalle de Mesa. Y sobre todo, ya no puede confiarse Carlos Mesa en que el voto útil le va a beneficiar en un 100%, porque existen otros candidatos que son fuertes regionalmente hablando, que están de igual manera yendo detrás de ese voto útil. Entonces Mesa en este instante, el punto que ha perdido directamente es por la habilidad que ha tenido él y su gente de ubicarse en el centro. Ojo, porque muchos, rivales del MAS saben que no pueden votar por un candidato 100% de derecha porque no quieren una transición que sea absolutamente dolorosa para el país. Quieren una transición, por ejemplo, que sea media. Y la única opción en la papeleta de la transición media en este instante es Carlos Mesa, ubicado justo en el medio del MAS y al medio de los otros candidatos. A ver, seguimos revisando justamente los datos que tenemos en pantalla y este es el cuadro de todos los candidatos y también los porcentajes. Con estos resultados, ¿qué posibilidades hay que uno de los candidatos gane en primera vuelta? ¿O es que ya estaríamos anticipando con estos datos una segunda vuelta? Señor Brockman. Bueno, sí, claramente todavía anticipamos una segunda vuelta con estos datos, con los datos ya consolidados que tomarían en cuenta de manera todavía un poco especulativa a dónde irían los votos, los votos de los indecisos, ¿no? Imagínate, Arce está a menos de 3 puntos de poder de ganar directamente la elección, si llegara al 40% y tiene más de 10 puntos de diferencia respecto de Mesa, tenemos directamente una victoria de Arce. Es sin embargo poco probable, yo creo muy poco probable que todos esos votos indecisos se vayan hacia Arce. Yo creo que es más probable que baje más bien de ese sub 26 a que suba a ese 37. Interesantemente, lo que se veía también ayer eran las probables segundas vueltas según quién fuera el segundo, ¿no? Y el único candidato capaz de ganarle a Arce en una segunda vuelta entre los 3 primeros era Mesa. Así que tenemos ese escenario, y lo cual nos lleva a pensar que tiene que haber, para una coalición gobernante eventualmente, tiene que haber, si es que se le va a impedir al MAS volver al poder, una alianza, y esa alianza lo más probable es que tenga que ser Mesa y Áñez. Bien. Señor Coca, ¿qué opina al respecto, por favor? Prácticamente nosotros vemos que para hablar de una segunda vuelta tenemos que tener 2 aspectos elementales. El primero, la misma encuesta lo dice claramente en pantalla, no incluye el voto en el exterior. El voto en el exterior incide entre un aproximado del 4 al 5% en los votos válidos, que es un porcentaje que para nada podemos despreciar de los compatriotas en el extranjero. Y el segundo punto, habrá segunda vuelta en la medida de que los indecisos decidan marcar el voto por alguna de las candidaturas. Claro, es imposible que el 30% de indecisos vayan a una sola candidatura, siempre hay fisuras en el camino, pero prácticamente tenemos que tomar en cuenta que es plausible el asunto de la segunda vuelta electoral. Ojo, y esto es bueno aclararlo, que el tema de una segunda vuelta electoral ya con 2 candidatos que estarían jugando una gran final, ya estaría marcando sí que hay una asamblea legislativa de por medio que está 100% consolidada.
En este instante es el momento en el que los partidos políticos, ¿cuáles? Los 8 que están en campaña, empiecen de una vez a realizar una campaña conforme a las prohibiciones establecidas por la ley, etcétera. Estamos en todavía una época de pandemia, buscando el voto ciudadano, buscando los mejores cuadros, convenciendo a los indecisos del apoyo, pero el año pasado debía haberse realizado una segunda vuelta electoral. Ojo, Evo Morales está con todo el aparato de poder, y aún así no se pudo por la situación de la anulación de las elecciones. En estas elecciones yo creo que otra vez se va a repetir el voto útil. Eso no es ninguna novedad en lo absoluto. Difícilmente porcentaje alto de ese voto indeciso va a parar en el movimiento al socialismo. Y la pregunta es, ¿quién va a enfrentar al MAS en la segunda vuelta? Porque el MAS por sí solo, con el voto duro, le alcanza para ir a una segunda vuelta electoral. La pregunta es ¿con quién? Y eso los políticos son los que tienen que hacer el trabajo para dar la respuesta. Bueno, ambos analistas coinciden entonces en que es importante una alianza. Por otro lado, también va a ser fundamental la campaña que vayan a realizar los candidatos para persuadir el voto en ese porcentaje alto de indecisos. Quiero agradecer